Hola a todos, bienvenidos. Hoy es un día hermoso porque lo tenemos a nuestro Juan Carlos Machicado desde Perú, un sabio al que vamos a poner en problemas hoy, porque le vamos a preguntar cosas que nunca le preguntan los turistas, ¿es verdad? Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, mi hermano César. Una vez más aquí en esta linda reunión. Seguro que las preguntas van a sacar chispas, así que entonces Me encanta. empecemos. Empezamos con las preguntas. Te cuento, estuve de viaje, fui a visitar a mi familia a Suecia, que allá viven mis hijos, y el viaje fue por Turquía, porque era más fácil. Bueno, y me encontré con arquitecturas antiguas de las mezquitas, me encontré con muchos símbolos que cuando los miro, si entro en una mezquita y me conmueve, es porque la mezquita está hecha para todos los seres humanos, no solamente para los musulmanes. Claro, Sí. Si voy al sur de Suecia y me encuentro con una Vesica Piscis, unos monumentos de piedra del Neolítico, me conmuevo otra vez. No sé si es porque estoy muy viejito o por los símbolos que estos significan. Entonces veo que los vikingos, los otomanos y los antiguos turcos de Göbekli Tepe tenían una información geométrica y construían cosas para la eternidad. Yo creo, Juan Carlos, me animo a decir que tú conoces algo de esa eternidad allí en tu Perú querido. claro que sí. Tenemos estos monumentos, no solo incas, sino también desde tiempos pre-incas, ¿no? Que han sobrevivido a toda esta historia, ¿no? Y están allí como una muestra grande del desarrollo y la habilidad de estos pueblos, ¿no? Y su conocimiento sobre todo. Conocimiento, habilidades, sabiduría, memorias, no historia, memorias. Sí, Y tú que visitas esos lugares, Juan Carlos, ¿qué te preguntas cuando estás allí? ¿Quiénes fueron estos seres? bueno, siempre lo primero que te llama la atención es ver el tipo de organización social que han llegado a tener para poder haber construido todo eso que vemos, ¿no? Porque es resultado de un pueblo que definitivamente ha tenido que estar bien organizado para lograr esos portentos de arquitectura y prácticamente ellos responden a la necesidad que tenían esos pueblos en forma espiritual, material, ¿no es cierto? Entonces, es eso que te llama la atención y te hace soñar el solo pensar cómo transitaban por esas áreas estos Mm. seres humanos, ¿no? Da ganas de tener la maquinita del tiempo para retroceder a esos tiempos y poderlos observar si quiero un rato y entenderlos de mejor manera, inclusive, ¿no? Ahí dijiste algo que me gustaría preguntarte. ¿Vos ves diferencia entre lo material y espiritual? Claro que sí, claro que sí. A Estas ver, sociedades han sido en ese sentido mucho más sabias que nosotros, ¿no? Porque todo lo que han edificado está prácticamente hecho en forma orgánica con la naturaleza. No hay correcto, nada que se haya hecho en contra de ella, ¿no? correcto. Y eso obedece a que prácticamente ese ser humano ha tenido que observar todo su entorno natural y entenderlo de la mejor forma posible para llegar a entender de que uno es parte de esa gran unidad de vida y entonces todo lo que tenemos que producir entonces tiene que ser de acuerdo a esa unidad de vida, no te puedes ir en contra de ello. Tal Y es cual. ahí donde yo veo toda esa espiritualidad desarrollada por estos pueblos,
para lograr eso que materialmente vemos hoy en día y casi no lo entendemos, ¿no? Mm. Me encanta lo que dices, Juan Carlos, era lo que quería sentir, porque esa materialidad orgánica, en conjunción con la naturaleza, es lo que hemos perdido nosotros. No tenemos ese contacto ya. Pero demos un pasito más, animémonos, Juan Carlos. Aquí no nos escucha nadie, así que podemos hablar en secreto. Secreto a voces. Secreto a voces, me encanta, me encanta. ¿Tú crees que el caminar por esos pueblos, por esas referencias arqueológicas, míticas, ha cambiado tu vida? Definitivamente sí. Cuando llegué a entender poco a poco esa magnitud de pensamiento que llegaron a tener Mm. nuestros ancestros, definitivamente te mueve te mueve todo el cuerpo, ¿no? Todo el espíritu, todo te hace ver de que en realidad nosotros ya no estamos tan conectados como ellos con nuestro planeta, que hemos perdido mucho y que necesitamos recuperarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a cambiar? Es casi como un sacudón que te dan cuando tú vas a esos sitios y, es, y te, y como que te retan a que tú cambies, ¿no? Y puedas, en base a eso, a ese cambio, a ver si tú también puedes contagiar a otros seres humanos Qué a maravilloso. entenderlo de esa manera y cambiar también, ¿no? Su forma de ver. Claro. Ahí dijiste dos cosas, me encanta hablar contigo, Juan Carlos, porque yo creo que eres mucho más sabio de lo que tú crees. Fíjate que dijiste un pensamiento, dijiste magnitud de pensamiento. Cuando yo hablo de siento la palabra magnitud, la relaciono inmediatamente a magnetismo, magnificencia. Y digo, ¿qué tipo de pensamiento, qué magnitud de pensamiento tenían estos hermanos que nos precedieron, sí, precedieron? ¿Qué magnitud tenían? Sí, esa magnitud está basada en ese entendimiento profundo de nuestro planeta, de cómo funciona, ¿no? El- ¿cuánto, cuánta paciencia y tiempo se han dado ellos para realmente hasta quedarse seguramente días y días observando cómo funciona una laguna, qué cosa contiene una laguna, cómo se mueven los seres que viven dentro de esa laguna, cómo se reproducen, y todo ello ha ido prácticamente haciéndolos mucho más sabios y haciéndoles pensar en ellos mismos, ¿no? Mira que esos son otros seres que existen tal cual yo existo aquí, pero tenemos esta otra forma de vida allí, en acuática, nosotros aquí terrestre, y cómo nos confuncionamos, ¿no? De tal manera que hasta yo creo que el sentido de pescar ha tenido una otra dimensión, ya no es simplemente agarrar y tirar la net y sacar el pescadito para comérmelo, sino es entender de que otro ser vivo va a ser parte de tu alimento, ¿no? Y entonces el hecho de ya solo tirar una net, ya no la tiras porque sí, sino más bien la arrojas con un respeto profundo de haber pedido de repente hasta permiso a ese otro Claro. ser que te va a alimentar, ¿no? Y Juan Carlos, cuando tú hablas de esto, dice la palabra profundidad. ¿A qué profundidad llegaban en su autoconocimiento? Porque tú dices que ellos también se conocían a sí mismos. Claro. ¿Cuál es la profundidad que hoy podríamos capitalizar nosotros de esos saberes, de esos conocimientos, de esos descubrimientos coherentes? ¿Qué crees tú Bueno, que podríamos aprovechar nosotros, los humanos que hoy viven entre guerras,
dolores y mentiras. Sí, y yo siempre soy partícipe de decir que tenemos que empezar a trabajar profundamente con las nuevas generaciones y Mm, rescatar lo que hacían en su tiempo nuestros ancestros, ¿no? Para mí el ritual es muy importante en la vida, porque cuando ellos hacían sus ofrendas a la Madre Tierra, a la que le llamaron con cariño Pachamama, eh, el hecho de colocar objetos varios en una ofrenda te hacen sentir un profundo agradecimiento por todo lo que la naturaleza te da y todo lo que, y al mismo tiempo te enseña la responsabilidad que tú como ser humano tienes como por ser parte de la naturaleza. claro. Y entonces creo que es allí por donde tenemos que empezar, Mm, hacerle entender a las personas la dimensión del espacio donde vivimos y luego enseñarles a ser agradecidos por todo lo que tienen, ¿no? Y al mismo tiempo crearles en ellos la responsabilidad de que si viven en un espacio lo tienen que cuidar, lo tienen que atesorar. Por eso estas sociedades se consideraban guardianes de la Pachamama, ¿no? No veían los recursos naturales simplemente como una manera de hacer dinero, recursos, como hoy hablamos, ¿no? Esos son los recursos y los utilizo a mi gusto y antojo. Y no es así. Para ellos, todo eso implicaba vida, es vida total. Y entonces, pues, entiendo de que todos los elementos que me rodean son como yo, tienen sentimientos, tienen sus momentos buenos, malos, como yo los tengo. Y entonces tengo que aprender a entender perfectamente el espacio y mimetizarme con toda la naturaleza, ¿no? claro. Entonces, entonces creo que este es un proceso de educación. De educación No, profunda, tal cual. ¿Tú podrías relatar un momento en el que comprendiste todo esto, caminando por un sendero en Sacsayhuamán o en Ollantaytambo? ¿Algún momento en que algo precipitó en tu corazón y tu conciencia? ¿Nos puedes contar? sí, bueno, primero que yo le agradezco a mi padre que él, como nació en una comunidad aymara pequeña, el pueblo de Yunguyo, eh, él tenía ya arraigado en sí una mezcla de lo que era el ser nativo y el ser católico, porque por tradición hoy todo el mundo es católico, ¿no? Y me llevaba él a participar a veces de algunos rituales, ¿no? En los campos para agradecer, por ejemplo, en el momento de la cosecha de papas, ¿no? Cómo se llama a un maestro espiritual o maestra espiritual, comúnmente llamados chamanes, y hacen todo un ritual antes de sacar las papas, y luego prácticamente al extraer poco a poco se le echa un poco de vino, chicha, y después al final los campos quedan rellenos de serpentinas de colores, y luego los músicos te acompañan. Y es toda una algarabía entre el hombre y la naturaleza y esas papas deliciosas que por otro lado se están ya cocinando porque van a ser la merienda del día. Y entonces, este tipo de cosas que a un principio no las había razonado en profundidad, solo las había vivenciado gracias a mi padre, poco a poco fueron despertando en mí una curiosidad por conocer mejor nuestra historia nativa, ¿no? Porque la historia que yo ya leí, había aprendido en colegio, dejaba de tener algo de sentido, ¿no? Y mucho más cuando decidí hacerme profesional como guía de turismo, veía de que habían incoherencias entre lo que los libros de historia decían y las experiencias que yo había vivido, ¿no? Mm, Entonces, todo eso ayudó a mi despertar.
Y también me acuerdo ya una vez cuando estaba por egresar como profesional, siempre pasaba por una callecita en Cusco con una pared inca muy bella y allí había un músico mendigo prácticamente, que siempre estaba con su arpa ahí dándonos un poco de alegría y muchas veces lo había visto y había pasado y repasado, pero un día fue muy especial. Pasé y vi algo que para mí fue como un llamado de atención fuerte. Decía, este señor es descendiente de una gran cultura y está acá de mendigo, pero al mismo tiempo está al lado de una bellísima pared hecha por nuestros ancestros. Entonces, ese paisaje de ese momento me sacudió tan fuerte que me quedé como nunca lo había hecho a escucharlo, extasiado con toda la música que él producía. Y algo me decía, espera a que el señor termine su show, ¿no? Y puse mis moneditas, claro, ahí, y me pongo a preguntarle al señor, gracias por la música, mire que, qué lindo verlo, pero siempre me pregunto cómo es posible de que hayamos quedado en esta situación, los descendientes de esta gran cultura. Y él me responde y me dice, ¿y tú te sientes rico? Bueno, si se trata de lo material, le digo, de repente no rico, pero noto que yo tengo más dinero que usted. Y se ríe, me dice, ¿y tú por qué crees que vengo a tocar? ¿Simplemente para pedir unas monedas? Pues me imagino que las necesita. No, me dice, no, no, tú no eres rico, tú no eres más rico que yo. Tú tienes que venir a mi comunidad para entender qué cosa es riqueza verdadera. Y esto me sacudió, ¿no? Dije, ¿cómo que qué me está usted diciendo? Pues ven, te voy a invitar a mi pueblo, estoy en tal sitio y quedemos en un día. Y efectivamente, cuando llegué a ver su comunidad, que era diferente a la urbe donde yo había vivido, me empezó a mostrar toda la libertad espiritual de la que ellos gozaban en su espacio de vida, donde ellos hasta me decían, tú tienes que pagar por electricidad, yo no. Tú tienes que pagar impuestos, yo no. Tú tienes que pagar para alimentarte, no. Yo voy con mis manos y la tierra me da. Wow. Respiro un aire profundo mientras tú te estás contaminando en la ciudad. Así que entonces, ¿quién es más rico, tú o yo? ¿No? Entonces, todo esto me sacudió, ¿no? Y me dio cosas, me habló de cosas tan lógicas y tan profundas Eso que es. dije, realmente hemos perdido mucho en la ciudad. Y Sí. materialmente sí tendremos más, pero espiritualmente estamos pobres. Ellos todavía tienen toda esa espiritualidad profunda. Ay, se nota la carencia material, pero no es tan importante, ¿no? Como para nosotros. O sea, si comemos, estamos sanos, nos dicen, ¿no? Acá está, esta es la vida. Así que no tenemos nada que envidiar a los de la ciudad, ¿no? Mm. Qué maravilla, qué Eso maravilla. fue interesante. Esto es, creo que el gran paso que tenemos que dar, ¿no? Querido hermano, porque hay que transferir. Yo siento esto que tú dices en mi corazón y siento que mi cultivo de mis papas o mis pequeños cebollines también son una actitud subversiva frente a este sistema tan estructurado y basado en el dolor y la escasez, porque la escasez es conceptual. Y como tú dijiste recién, hay una lógica profunda y la lógica es que la naturaleza nos da siempre y cuando sembremos, ¿no? Mm, Y la profundidad en nuestra conciencia conectada a esos cebollines, a esas papas, al ritual, a la música. Y creo que esta simple conexión entre nosotros puede ayudar a que alguna persona en este mundo diga, hey, tal vez
yo no estaba tan equivocado al sentir la simplicidad y la riqueza de respirar y de obtener mis bienes de manera coherente con la vida y la naturaleza. Yo creo que en ti hay una resonancia. Fíjate que has hablado muchas veces de la palabra espacio y pocas veces de la palabra tiempo. Y yo te felicito y quiero que te quedes así, Juan Carlos, en ese, porque es más importante el espacio que el tiempo. Nosotros somos seres espaciales viviendo una pequeña experiencia temporal. Ese Ujú. hombre sabio con su arpa está viviendo una experiencia espacial. El tiempo. No creo que le interese tanto andar con un relojito controlando cuándo tiene que sacar las papas. No les importa el Exacto. tiempo, les importa el espacio. Y yo creo que como humanidad es probable que accedamos a este concepto lógico profundo natural del espacio. Y con ese gran espacio, accionar, como tú dijiste, con magnitud de pensamientos. Ese va a ser el nombre de la. Cuando suba la charla ahora a YouTube le voy a poner magnitud de pensamientos de Juan Carlos. Gracias. Bueno, y el mensaje a los jóvenes y a los chicos, chicos, despierten, despierten por favor, porque quiero contar una pequeña anécdota. Yo viví hace 40 años en Suecia, refugiado por razones humanitarias, bajo el auspicio de Naciones Unidas, porque aquí había una dictadura militar que me arrojó fuera del país. Por eso mis Wow. hijos viven allá. Pero me pasó algo que lo quiero contar porque 40 años atrás yo vivía en un pequeño pueblo universitario muy bonito que se llama Lund, Lund, Lund. Y ahora regresé a Lund, ya más tranquilo, tenía pagado el pasaje, o sea que podía respirar. Y me di cuenta de algo, Juan Carlos, que soy el mismo ser que hace 40 años. No, mi esencia es la misma, cambiaron las circunstancias, uso otra ropa, pero soy el mismo ser. Y a mí me gustaría que los jóvenes sepan que lo que hoy son van a ser dentro de 50 o 60 años, pero que ese viaje lo hagan con la profundidad, la lógica, la coherencia de los hermanos como tú, Juan Carlos, que respiren esto, que conecten contigo, que vayan al Cusco, que se mojen los pies ahí en ¿cómo se llama ese lugar donde fuimos a las aguas sagradas? Que tomen agua de un arroyito que ha sido dirigido por los pueblos originarios. Creo que si somos el mismo ser, deberíamos ya asumir esa responsabilidad para, después de morir, continuar siendo el mismo ser y aprovechar esta ocasión, esta apertura que nos han regalado para conocernos a nosotros mismos en profundidad. Vos sabés que tu rostro, con todo amor te lo digo, Juan Carlos, me emociona un poquito, pero me recuerda a Atahualpa Yupanqui. Mira, Tú sabes que semejante acá personaje. hubo un cantor que le Sí, cantaba, él decía, yo no canto, es la Pachamama que canta a través mío. Y yo estuve en contacto con él un día físicamente y le dije, ¿me deja tocar sus manos, don Atahualpa? Y él me dice, sí, mi hijo, toque mis manos. Y yo toqué las manos de don Atahualpa. mire. Y él decía que un amigo como tú es uno mismo en otro cuero. Un amigo es uno mismo en otro cuero, decía Atahualpa. Y Mm. tu rostro con memorias me hace recordar de uno de los mejores momentos de mi vida que fue ese encuentro con don Atahualpa. Y somos, Eh, y somos el mismo ser. Siempre exacto. fuimos el mismo ser. ¿Cuál sería tu mensaje? Y tal vez, ¿cuál es el pequeño ritual
que tienen que hacer mañana a la mañana, todos los que nos escuchen? ¿Qué ritualito tienen que hacer? ¿Y cuál sería tu mensaje para el futuro? El ritualito simple que todos podemos hacer es juntarnos un momento con las personas más allegadas que tenemos y pedirles a todos de que lleven flores, hojitas de alguna plantita que les guste, lleven unos dulces, unas galletitas, algodón, eh, bueno, al final si quieren hasta su Rolex, ¿no? ¿Hasta qué? Entonces, hasta su Rolex. Y la cosa es, hay llevar bebidas, ¿no? Siempre un poco de bebidas, la que sea, la que más les guste. Y entonces es prácticamente que todos alrededor empiecen a colocar los objetos que han traído, ¿no? Eh, ponemos Un de base concho. un papelito porque vamos a envolver toda esa ofrenda al final. Y Ah, entonces, a cómo van todos colocando lo que trajeron de casita con cariño, van agradeciéndole a la Pachamama por, pues, tener, por ejemplo, pues, una casita donde duermen, ¿no? Tener la suerte de tener educación, tener la suerte de viajar, de tener el cariño de sus padres, de los hermanos, de los amigos. Es decir, llegar a ser agradecido por todo lo que ellos reciben a diario de la Pachamama, ¿no? Y qué importante es esto del agradecer, ¿no? De decir gracias. Y no, o- bueno, aquí que me perdonen nuestros hermanos católicos, pero hay una gran diferencia entre decir gracias y después ir a una iglesia y pedirle milagros a Dios y decirle, mándame, hazme el milagrito, ¿no? O sea, te haces dependiente de un ser omnipotente con el catolicismo, mientras en el andinismo tú eres el responsable de tus acciones. Y lo que recibes, lo recibes con cariño. Y por eso lo das desde tu corazón, ¿no? A través de la ofrenda. Y entonces, al momento de terminar la ceremonia, lo importante es que todos entiendan de que a través de la vida, en esto que decimos del ser, todos hemos recibido poco a poco una gran responsabilidad y esa es nuestra profesión. Y nuestra profesión es todo un poder que debe ser utilizada a favor de nuestra comunidad. Entonces, si yo llego a ser un carpintero, debo ser un buen carpintero. Si soy un ingeniero, también tengo que ser un buen ingeniero. Pero también tengo que entender de que yo no soy un ser individual, sino soy un ser colectivo, que necesito de los demás. Y necesito apoyarlos como necesito que me apoyen, porque todos somos esa gran unidad de vida. tal Y cual. entonces creo que con este tipo de ofrendas, de rituales, podemos poco a poco llegar a cambiar a las personas, motivarlos a un cambio, a una transformación prácticamente. Tal cual, tal Pero es obvio de que todos necesitemos también al menos unas clases teóricas de cómo pensaban estos nuestros ancestros, ¿no? cual. Hacerles entender esa filosofía de vida, de cómo veían ellos a la naturaleza, cómo la entendieron. Y entonces, una vez que tengan la parte teórica, el ritual va a ser la parte práctica y de ceremonial, esa conexión espiritual que van a llegar a tener con el espacio donde viven. Entonces, solo así creo que todo esto puede Completamente de cambiar. acuerdo, completamente de acuerdo. Y sobre todo, algo que dices que es el comprender, estudiar, educarse, para que ese gran embudo luego confluya en una ofrenda, confluya. No sea la ofrenda la que mueve, sino la comprensión que trae esa ofrenda la que se arroja a la tierra o se regresa como gratitud.
Para mí es muy importante comprender esto, Juan Carlos, comprender cómo pensamos desde la antigüedad y ser nosotros también autorresponsables. Yo te agradezco mucho y vos sabés que esto que dijiste ahora es como un pequeño desafío que tal vez podamos ejecutar juntos, es educar en estos valores, dar un curso, un seminario donde explicamos, hey, el agua no es solamente agua, es luz Ujú. líquida que viaja entre las piedras y está modificando. El aire es el director de la conciencia en el cosmos. Por eso, quizás podamos en el próximo futuro acceder juntos a ofrecer este conocimiento, Juan Carlos, porque valoro profundamente tu sabiduría, la siento profunda, sincera y lógica, además lógica, porque a mí me da alegría el hecho de que has pensado mucho esto. No es que no es algo espontáneo, has trabajado duro para acceder a la claridad conceptual de poder luego animarte a decir, aquí hay una memoria ancestral activa y va a continuar, porque cuando tú dejes de ser guía de turismo, ya no estemos en este mundo, esas memorias van a seguir estando, ¿o no? Exacto, sí, sí. Y Nos eso hemos venido, trasciende. ¿no? Claro, hemos venido a trascender, y es así, ¿no? Y crecer y llegar a ser cada vez más sabios, más sensibles, y llegar a, como te digo, entender que solo en unidad todos vamos a lograr un bienestar general, pero de forma individual, pues no lo vamos a lograr. Así Entonces, es que es colectivo, es una transformación colectiva. Te voy a pedir, para cerrar este momento, que nos mandes un rezo, una palabra en tu origen, en tu idioma. Primero nos la digas en español y luego nos des un rezo en tu idioma original más antiguo que recuerde a tu padre, por favor. bueno, eh, mira César, te tengo que confesar algo muy importante también. Eh, Mi padre era de la región Aymara y el Aymara es completamente a esta región donde vivo, quechua. Mi madre era quechua. Y entonces aquí en casa mm, nunca he podido aprender ni el quechua ni el Aymara, porque mis padres solo se podían comunicar en el español. Y como yo era parte de esta urbe, todo era en español y en esos años eh, había mucho prejuicio frente a las lenguas nativas, ¿no? Se decía, no, eso no se habla, eso es para los indios, nada más, así como un desprecio Wow. total. Aquí aprendes inglés o francés o chino, pero nada que ver con el quechua o con el aymara. Y creo que hasta cierto punto mis padres también cayeron en esos tiempos de esos prejuicios y no nos forzaron a aprender el idioma nativo. Mientras otros amigos que conozco, claro, sus padres fueron netamente quechua hablantes o aymara hablantes, y tanto los escuchas hablar que de todas maneras aprendes, ¿no? Queriendo o no, aprendes el idioma. Entonces, esa ha sido de repente mi desventaja, y hasta ahora siento que hay una desventaja en mí de no poder hablar una lengua originaria. Pero digo yo, bueno, hay este otro idioma, ha sido traído de afuera, pero que me permite expresar con toda el Vale. alma, ¿no? Lo que siento, ¿no? Así que digo, después de todo, algunas cosas positivas han venido de afuera, ¿no? No puede ser todo negativo. No, no, también. Y aquí Claro, estamos los dos comunicándonos, mira, en un mismo idioma, ¿no? tal cual. Así que entonces lo que puedo decirles a todos es que nunca olviden, que nunca olviden que todos estamos aquí para evolucionar y que la Pachamama siempre nos tiene que guiar hacia esa evolución y que nos tiene que iluminar y hacer entender de que nosotros como unidad corporal somos una representación en mínimo de ese macro universal, que aquí estamos para conectarnos completamente con ella
y que mientras nosotros entendamos de que la Pachamama no nos pertenece y que más bien nosotros le pertenecemos a ella, seguramente que la Pachamama siempre nos va a dar con mucho cariño todo lo que produce su vientre. Así que entonces, hermanos míos, a cada uno de ustedes un abrazo profundo desde esta tierra ancestral para que empecemos a entender la magnitud de nuestra existencia en ese tiempo y en ese espacio. Así que te agradezco a ti profundamente, César, por Muchas esta gracias. invitación, porque creo que solamente de esta manera podemos seguir propagando este pensamiento a todos nuestros hermanos. Y seguro lo vamos a seguir Sí. haciendo a como sigamos en estas entrevistas que son muy fructíferas y son necesarias, ¿no? Muchas Así que gracias, Juan un profundo Carlos. agradecimiento de corazón, hermano Igualmente mío. estás en mi corazón y un cariño para todos los que vean esto. Y difúndanlo, compártanlo, si lo han sentido en sus almas. Muchas gracias por este momento, querido Juan Carlos. Y quería decirte antes también de terminar esta reunión, de que creo, bueno, había criticado a nuestros hermanos católicos de una manera a veces un poquito de repente injusta, porque el mismo Jesucristo, si nosotros entendemos su palabra, al menos tal cual está escrita en la Biblia, él mismo nos exigía a todos nosotros responsabilidad y amor. Él no nos decía necesariamente dependen de mi padre, ¿no? El momento en que él dice amaos los unos a los otros, está queriéndonos enseñar a unirnos completamente. Tal cual. Cuando alguien que le pregunta, ¿y dónde está Dios? Él dice, está en cada uno de nosotros, está en ti, está en mí, por eso digo que Dios está en todas partes. Entonces, creo que Jesucristo también ha sido un ser muy, muy terrenal y que soy simplemente los intereses del, del Vaticano poco a poco más bien han ah, modificado a propósito para su beneficio mucho de ese pensamiento Sí. del mismo Fíjate que Jesucristo, ¿no? voy a decir algo muy impactante, porque el nombre de Jesús era Yeshua. Yeshua en el idioma originario, sumerio de El la región. arameo, el Y, arameo. y Krishna era el nombre de los iniciados de la India. Y Yeshua Krishna es lo que nosotros recibimos como Jesucristo. Era un continuum que venía desde la India, pasaba por Medio Oriente. Por lo tanto, la sabiduría que expresaban estos seres era la misma que encontraríamos en el Bhagavad Gita o en los tratados de Vedanta de la antigua India. Son los mismos, los conocimientos son los mismos. Son los mismos que han tenido tus pueblos sobre los que tienes el privilegio de caminar y asombrarte diariamente allí, que han dejado sus tesoros para que descubramos nuestro verdadero poder como una raza inteligente, compasiva, amorosa y autorresponsable. Nos vemos pronto, Juan Carlos. Creo que Bueno, pues, te agradezco César, este momento, me llena de alegría y no fue casual que nos encontráramos. no, no hay nada No, casual, todo es porque causal. ese día que nosotros tomábamos el avión hacia Lima y Buenos Aires, yo fui a dejar la mochila en la recepción del hotel y veo una guía que decía fiestas de Cusco hasta ayer. Hoy no hay más fiestas, pero hay una conferencia de cosmovisión de Juan Carlos. ¡Taxi! Y allá no fui, Mira, pero inevitable, era inevitable. Ese espacio estaba creado para que nos encontráramos. ¿Lo hicimos nosotros? Sí, tal vez en algún momento nuestras almas ya se conocían y en ese momento era como un llamado, taxi. Y allá fuimos a ese lugar,
el regocijo. Sí, el auditorio del municipio, sí. Sí, que se llame regocijo, está muy bien. Gracias y dejo la grabación aquí. Gracias a todos.